Listo. Igual, para comentarles al inicio cuál era el objetivo, cuál era digamos, el motivo de esos talleres, era como agradecimiento a poder llegar a los 200 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Tal como lo vimos en el taller pasado sobre el método del valor ganado, que hoy el día de hoy toca el método del programa ganado, todo esto es como agradecimiento por el apoyo que hemos recibido en cada publicación, en cada incluso publicación en Facebook, en cada comentario en Telegram, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias por eso y vamos a, digamos, empezar el taller. ¿Ok? El día de hoy vamos a hablar sobre el método del programa ganado. Puede ser el método del programa ganado, el método del tiempo ganado, el método del cronograma ganado, tal como ustedes lo encuentran en diferentes formatos. La verdad que yo le he puesto el tiempo del programa ganado, hay algunos que le dicen el método del tiempo ganado, que viene a ser lo mismo, igual que el cronograma. Ahora, nosotros somos Gestionando Pro. Si es que tienen alguna consulta, pues comentarnos en Facebook, en YouTube, en el propio correo de la empresa, en mi propio correo personal. Así que tienen varias formas de poder comunicarnos. De hecho, no hay ningún tipo de problema. Ahora, ¿cuál es el índice o qué es lo que vamos a ver el día de hoy? El día de hoy lo que vamos a detallar es por qué nace el método del cronograma ganado como tal. El método del... A ver, un momento... Ok, el método del cronograma como tal. Ok, a ver un momento. Listo, ya está. El día de hoy vamos a hablar sobre el método del tiempo ganado. Entonces, esto, digamos, nace o está basado, porque este es, digamos, mucho más actual que el método del valor ganado. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que todo lo que mencionemos el día de hoy está basado o tiene ya, digamos, un fundamento en lo que el método del valor ganado nos expresa. ¿Ok? Entonces, la deficiencia de una de las variables o una de las fórmulas de derivación que tiene el método del valor ganado, esa ineficiencia hace que el método del programa, del tiempo ganado, el cronograma ganado, nazca. Y ahí está su importancia. ¿Ok? Luego vamos a pasar a detallar todo lo que significa para nosotros. A ver, vamos a detallar, aquí lo voy a colocar. No, vamos a detallar todo lo que significa el método del programa ganado, luego las principales variables, la comparación con el método del valor ganado y al final vamos a hablar un ejemplo de cómo es que se aplica el método de cronograma ganado y al igual que las conclusiones. ¿Listo? Entonces vamos a seguir. ¿Cuál es el objetivo? Explicar la necesidad del programa ganado. Más ¿por qué? Porque existe como te dije, hay una deficiencia en el método del valor ganado, sobre todo cuando tú evalúas esto. Tú sabes que el método del valor ganado está en funcionamiento del presupuesto, está en funcionamiento del dinero. Todo lo que tenga que ver con dinero se puede aplicar el método del valor ganado. Hay una ineficiencia en donde, cuando tú quieres resolver preguntas que involucran tiempo, cuando tú estás utilizando variables que dependen de dinero. Cuando haces, digamos, o intentas resolver estas consultas con las mismas variables del método del valor ganado, pues evidentemente al final de tu proyecto, como lo vamos a ver más adelante, esto genera una digamos, imprecisión y ahí nace el programa ganado. ¿Ok? Luego la idea es utilizar este método de programa ganado, por eso es que en el ejemplo que vamos a utilizar, el ejemplo demostrativo de este criterio, es para poder explicarte que nosotros ya nos basamos en la curva que se genera para el método del valor ganado. Si tú quieres ver cómo se aplica el método del valor ganado, porque tienes que entender que hay todo un procedimiento de planificación de tareas, que eso quizás lo veamos más adelante, pero quiero que entiendas esto, que el método que vamos a explicar hoy está basado en lo que tú obtienes aplicando el método del valor ganado. Este es un complemento, ¿ok? Entonces vamos a aplicarlo. La idea es que ustedes puedan aplicar esto de manera teórica y práctica en sus proyectos. Al igual que identificar los principales parámetros, no es tan complicado. De hecho, creo que con el ejemplo demostrativo es muy fácil de entender, así que cuento con ello. Luego, explicar la interpretación de los resultados, que déjame decirte que tiene la misma idea, el mismo significado de las mismas, digamos, interpretación de dónde, del método del valor ganado. ¿Listo? Y vamos a desarrollar. Primero, ¿por qué nace el método del valor ganado, del programa ganado? ¿Por qué nace este método? Pues básicamente porque hay una falla donde en el método del valor ganado. Si nosotros hablamos de este método del valor ganado, entendemos que es un proceso, digamos, estándar, repetible y consistente. ¿Por qué? Porque es objetivo. Recuerdan, como explicamos en el taller pasado, cuando nosotros hablamos de valor ganado, significa, entre comillas, ganado lo que el proyecto gana cuando una tarea está realizada. Por lo tanto, esta
digamos, objetividad, es decir, está realizada o no está realizada, hace que este método sea muy repetible en distintas fases de nuestro proyecto. Ahora, ¿qué más? También nos permite, digamos, conocer, y a ver, esto es, haciendo otro paréntesis, la verdad es que yo no suelo utilizar, o mejor yo simplemente como una noción para hacer las predicciones al futuro de tu proyecto. ¿Por qué? Porque por más que intentes predecir de manera muy objetiva, de manera muy sencilla, con las propias fórmulas que tiene el método del valor ganado, o incluso el método del programa ganado, hay muchas cosas que este método no involucra. ¿Qué cosas? Que por ejemplo este es objetivo, es decir, a él no le interesa todos aquellos obstáculos o variables que están fuera del proyecto que no depende de uno mismo. Me explico. Te puede pasar que si tú eres gestor de un proyecto, eres ingeniero de proyecto, eres el jefe de obra, lo que fuese, pues seguro que vas a tener que subcontratar más actividades. Por lo tanto vas a tener que trabajar con varias contratistas. Por lo tanto, a veces tu proyecto, esa predicción, por así decirlo, esa predicción que tú obtienes con el método del valor ganado, con el método del programa ganado, tú dices, mira, mi predicción me sale a mí que tengo que aumentar los recursos un 30%, listo, ya, esa es la predicción que el método, que es objetivo, te está indicando. Pero recuerda, en la vida real hay más variables que por ahí te pueden cumplir o no te pueden cumplir esa predicción. En fin, lo que yo te estaba comentando era que tanto el método del valor ganado y el método del programa ganado, yo lo que intento simplemente es utilizar ese valor que te da, o las fórmulas que hablan del futuro del proyecto, tanto en tiempo, tanto en dinero. Estos valores lo que hace es simplemente interpretarlos. No lo tomes literal, porque evidentemente en la vida real hay muchos más factores que este método no toma en cuenta. Pero la verdad que como interpretación te ayuda muchísimo y te da una noción de por dónde va tu proyecto. ¿Listo? Vamos a seguir. Luego, provee indicadores temprano para detectar problemas o oportunidades. Sí, sobre todo que estamos hablando ahorita del método del valor ganado. Definitivamente esto sí en términos de dinero. ¿Ok? Dinero, presupuesto inicial del proyecto. Toda noción de temas de tiempo. La verdad es que el método del valor ganado, cuando ya estamos muy cerca a la finalización del proyecto, pues evidentemente hay una inexactitud tremenda. Y ahí es que nace el método del tiempo ganado. ¿Ok? Entonces, vamos por ese lado. Ahora, dicho esto, y haciendo un recordatorio de lo que vimos en la semana pasada, por ejemplo, estas son las métricas que se derivan ¿de dónde? Del método del valor ganado. Entre ellas tenemos el índice de desempeño de programación, el índice de desempeño de costos, el índice de desempeño de costos programación, que básicamente es la multiplicación. Y también tenemos, por ejemplo, bueno, aquí están, digamos, simplemente separadas. ¿Ok? Simplemente separada y está la explicación. Dice, el SPI disminuye su funcionalidad de predecir el futuro con exactitud al final del proyecto. Esto es la problemática que tiene el método del valor ganado. El método del valor ganado, si tú sabes y entiendes qué es el SPI ¿qué significa? Es un EV, que es el Air Value, que es valor ganado, entre valor planeado. Este valor, y también te lo digo ya, este valor de manera teórica, ¿ok? De manera teórica, por ejemplo, ponte en el caso que tu proyecto ya finalizó. Tu proyecto ya finalizó. Olvídate de todo lo que estamos viendo acá y simplemente analiza esto, lo que ves en pantalla, esta fórmula, cuando tu proyecto ya finalizó. Si tu proyecto ya finalizó, ¿tú qué me vas a decir que es tu valor ganado? Si tu proyecto ya finalizó, ¿tu valor ganado no es igual a tu valor planeado? Obviamente. Entonces, esta división va a ser 1. ¿Correcto? Si te das cuenta, hay otra fórmula en el método del valor ganado, que es variación de cronograma o variación de programación, que es SB, ¿ok? SB, que básicamente es valor ganado menos PB. Si tú analizas esto en el fin de tu proyecto, tu EB termina siendo igual que tu PB. A ver, tu EB termina siendo igual que tu PB. Por lo tanto, tu CB va a ser igual a 0. ¿A qué es lo que voy? Quiero que te lleves estos dos valores que te estoy nombrando en estos momentos y lo interpretes de esa forma. Esta fórmula de manera teórica al final del proyecto termina siendo 1. ¿Por qué 1? Porque cuando tú finalizas un proyecto,
tu valor ganado, que tú sabes que el valor ganado es el valor de lo que realmente se ha realizado, esto termina siendo igual al valor planeado. Por lo tanto, al final de mi proyecto, esto termina siendo 1, el CPI, el SPI. Y además hay otra variable, o bueno, digamos otra métrica, que es el CB, el SB, perdón. El SB es la variación del cronograma. La variación del cronograma es EB menos PB, pero al final del proyecto, como estos dos son iguales, termina siendo 0. ¿Ok? Dicho esto, y quiero que interpretes bien estos valores, ¿por qué? Porque digamos, deficiencia que tiene a nivel de precisión al final del proyecto. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, vayamos a ver lo siguiente. ¿Por qué falla el SPI? Es decir, este valor de SPI, ¿por qué falla al final? ¿Por qué falla al final? ¿Y por qué tiene que surgir el método del programa ganado para poder interpretar correctamente esas predicciones, esas consultas que nos hace la alta gerencia, los stakeholders, el cliente, los proveedores? ¿Por qué falla? Pues básicamente que la respuesta que tú das en el método del valor ganado está dando una respuesta que necesita tiempo, es decir, porque tú dices, si la métrica se llama índice de desempeño de programación, índice de desempeño de programación, ¿ok? Índice de desempeño de programación. Programación es tiempo. Entonces tú estás dando una respuesta en tiempo, pero basada en costo. Esta inexactitud, esto es lo que realmente nos genera problemas. Y vayamos a ver un ejemplo. Veamos lo que está en pantalla. A ver, ¿qué pasa? Lo siguiente. Y quiero que también incluso me des el visto bueno. Creo que interprete de esta forma esta gráfica o este cuadro. ¿Qué pasa al final de todos los proyectos? ¿Qué pasa? ¿Qué suele pasar al final de los proyectos? Al final de los proyectos, las últimas semanas, los últimos meses, por así decirlo, siempre se suele decir que ya está hecho, que faltan retoques, que faltan simplemente observaciones, que faltan simplemente el visto bueno del cliente, etc. ¿A qué es lo que voy? Que por ejemplo, si yo esto lo coloco de manera mensual, y yo digo, mira, mi proyecto en los últimos 6 meses, quiero que analices esta parte. Te das cuenta que en la curva también, tal como lo veo aquí, yo estoy notando que el valor acumulado del valor planeado está aumentando poco, va aumentando de a pocos, ¿ok? Va aumentando de a pocos, como ves aquí. ¿Por qué? Porque en los últimos meses o las últimas semanas, los últimos días de los proyectos, tú sabes que ya simplemente ¿cuál es lo ideal? Bueno, las observaciones, los remates, digamos el visto bueno del cliente, ¿ok? Pero ¿qué pasa si en esos 6 meses... por ejemplo, yo no voy avanzando nada? Tú sabes que el valor ganado, que es lo que vemos en la pantalla, es lo que realmente se ha hecho, ¿ok? Es lo que realmente se ha hecho, no lo ideal. Esto es lo práctico, es lo real, ¿ok? Entonces, yo quiero que analicemos esta parte. Si yo esto no lo avanzo, ¿ok? Si yo esto no lo avanzo y tú puedes hacer esta división, porque recuerda que es tu SPI. Tu SPI es igual a EB entre PB. Ok, ¿qué pasa si yo voy dividiendo? Voy dividiendo. Esto, lo aproximado que es que igual me sale 0.9, 0.9, 0.9, 0.9, 0.9, 0.9. Ok. Si yo simplemente me quedo en eso, es decir, si a mí me dicen que el SPI en mi sexto mes es igual a 0.9, perfecto. Si a mí solamente me dicen eso, yo voy a proceder a analizar. Ok. El SPI es menor que 1, listo. Si mi SPI es menor que 1 significa que yo estoy en retraso. Ok, estoy en retraso en términos de tiempo, listo. Ahora, ¿es correcto lo que yo estoy viendo en pantalla? Porque recuerda, si el SPI es igual a 1, significa que estoy de acuerdo al cronograma. De acuerdo a lo real, estoy yendo a lo teórico. Lo teórico y lo real son lo mismo, ¿ok? Eso significa 1 en mi SPI. Ok, listo. Tú me estás diciendo que tengo un 0.9. Si es un 0.9 significa que estoy muy pero muy cerca de lo ideal. Es decir, lo que yo estoy generando en mi proyecto está muy cerca de lo que hemos planeado realizar. Y tú me vas a decir sí o no de acuerdo a tu SPI. Pero si tú me das esta tabla, yo te voy a contradecir.
Porque ¿cómo es posible que en los últimos 6 meses yo no he generado ningún valor? Te das cuenta que se ha mantenido de manera estática. Y este valor frío que tiene el SPI en términos de dinero que involucra el método del valor ganado, esto es la exactitud que no queremos. Este es el problema que tiene el método del valor ganado. Que a él, si yo analizo como ves en pantalla, que en los últimos 6 meses yo no he avanzado nada y que el valor acumulado está avanzando de a pocos, y eso en análisis frío me va a salir que la división es, bueno, casi la misma, 0.98, 0.97, por ahí. Si yo veo eso, pues lo que yo llego a la conclusión es que esta ineficiencia me va, no me está ayudando a poder gestionar, o sobre todo tomar medidas correctivas. Y aquí es donde los, digamos, gestores o el Project Management Institute se dio la idea de poder formular un nuevo, digamos, criterio de control que no es tan antiguo, es del 2005 si no me equivoco, pero aquí está. ¿Por qué? Porque aquí lo que indica es, si yo no hago nada en 6 meses, si yo no sigo generando ningún valor, ¿cómo es posible que mi SPI siga igual? ¿Cómo? ¿Cómo es posible que mi SPI siga igual? Y tú dirás, bueno, pero si estamos hablando en términos de dinero, si yo no hago nada, tampoco gasto nada. Porque si yo no hago nada, significa que no le pago el sueldo a mis ingenieros, a mis operarios, a mis soldadores. Si yo no hago nada, significa que yo no gasto en materiales, no tengo costo por uso, etc. Y eso es correcto. Entonces, estoy evaluando un tema de tiempo, ¿ok? En términos de dinero. Y ahí está el problema. Aquí radica el problema. Por ejemplo, yo quiero que veas lo siguiente, y aquí es lo que yo te decía. Si, por ejemplo, del sexto mes que veníamos viendo nosotros, ok, del sexto mes, imagínate que por obra de gracia, simplemente el séptimo mes, el octavo mes y ya el noveno mes, listo, cumplí lo que quería hacer, ok, lo cumplí, listo, lo cumplí. Y aquí te das cuenta de lo siguiente. Dice 0.95, 0.98, 1. 1 es lo ideal, ok. Y menos 6000, menos 2000, como esto ya es igual, listo, 0. Aquí es lo que voy con esto. Que recuerda que tanto tu CB, bueno, acá no es CB, es SB, ok. Acá es SB, acá hay un error. SB, esto es costo. Es SB y acá es SPI. Lo ideal, los valores ideales de estos dos métricas en el método del valor ganado es 1 y 0 respectivamente. ¿Y por qué te decía esto? Porque recuerda, si tu proyecto, por ejemplo, como vemos aquí en los primeros 6 meses, no hago nada, él no va a bajar, él va a seguir yendo a la tendencia de su valor ideal sea igual a 1 e igualmente en el otro valor sea igual a 0, ¿correcto? Entonces van por ese lado. Ok, dicho esto, vamos a hacer la presentación oficial del método del tiempo ganado. Lo que yo te estaba diciendo y lo que hicimos ahora, toda esta parte, era para poder explicarte qué es lo que fallaba. ¿Qué es lo que fallaba en el anterior método? El método del programa, el valor ganado. ¿Qué es lo que fallaba? ¿Listo? Y acá dice, el SPI es ideal es 1 y el, bueno, CB no, el SB ideal es 0. ¿Listo? Entonces vayamos a la conclusión. Que las métricas del valor ganado SPI y SB son excelentes al inicio del proyecto. De hecho, según el propio criterio te indica que si tú analizas tu proyecto y aplicas tu método del valor ganado en tu proyecto a partir del 15 o quizás por ahí 20% de lo que corresponde a tu proyecto, pues desde ese punto hacia adelante puede ser muy exacto. Pero llega un momento, como estamos viendo aquí digamos en los anteriores ejemplos, que al final de tu proyecto termina siendo inexacto, ¿ok? Y simplemente tiende a lo ideal, lo cual no nos da una métrica muy buena a nivel de tiempo, ¿ok? A eso iba. Y además recuerda esto. Dice, siempre el presupuesto se gana a medida que el trabajo se completa sin importar cuándo se finaliza. Es decir, el SPI va a mejorar y termina siempre en 1. Siempre va a terminar en 1 porque al igual que el SB llegará a 0. Ahora, esta es una frase sumamente importante. Siempre el presupuesto se gana, es decir, el valor ganado, siempre el presupuesto, dice, se gana a medida que el trabajo se completa sin importar cuándo se finalice. Interpreta y bueno, entiende esta frase. Siempre el presupuesto se gana
a medida que el trabajo se completa, sin importar cuándo se finalice. ¿Por qué? Porque cuando yo te indique, y bueno, hagamos ya la parte práctica del método del programa ganado, yo me voy a quedar en esta frase y una frase más adelante para poder, digamos, darte la explicación de lo que estoy haciendo. ¿Listo? Y por último, dice, en general el SPI es confiable, pero al final el proyecto se vuelve totalmente inútil. Correcto. Si tú quieres dar respuesta en términos de tiempo, pero estás utilizando valores en términos de dinero, pues evidentemente digamos, ese cruce de dimensiones, por así decirlo, te va a generar problemas y quizás por ahí una interpretación sobre todo muy errónea y vas a tomar medidas correctivas muy pero muy tarde. ¿Ok? Listo. Vamos a hablar del método del programa ganado. Ya te expliqué de dónde nace, cuál es la métrica que tenemos que cambiar, por así decirlo. Este método del valor ganado o todas las aplicaciones que tiene este método se utilizan de manera, digamos, de complemento al método del valor ganado. ¿Ok? Yo lo que voy a utilizar aquí es, digamos, las mismas curvas del método del valor ganado. ¿Ok? De hecho, incluso podría simplemente guiarme de las mismas variables del método del valor ganado. ¿Ok? Listo. Vamos allá. Criterio de control. ¿Qué es el método del método del programa ganado, del tiempo ganado? El Air Schedule se basa en identificar, y esto también es otra frase que quiero que te lleves contigo para cuando vemos la parte teórica, perdón, la parte práctica de este curso, de este taller. Dice, en este método, bueno, el Air Schedule se basa en identificar el tiempo, este es sumamente importante. Se basa en identificar el tiempo en el que la cantidad dB del valor ganado, para que una vez más te entiendas que esto va como complemento del valor ganado. Dice, esto se basa en identificar el tiempo en el que la cantidad de valor ganado obtenido se debería haber ganado. ¿Ok? Que básicamente lo que hace es una comparación en términos de tiempo. En términos de tiempo. ¿De qué cosa? De lo que yo he ganado actualmente. Ok, este valor que he ganado actualmente, ¿cuándo debía ganarlo? ¿Antes o después? Me explico. Por ejemplo, si yo digo, tengo por ejemplo, a ver, vamos a hacer acá un ejercicio práctico. A ver, por ejemplo, ¿no? Yo voy aquí. A ver, vamos acá. Yo digo, mira, tengo un proyecto de, no sé, 4 meses, colócale. ¿Ok? 4 meses, listo. Yo digo que todo es de manera equitativa, por lo tanto cada mes tengo que avanzar simplemente un 25%. Listo. Si yo digo, oye, mira, voy a hacer mi fecha de corte en el tercer mes. Ok. De manera teórica, en el tercer mes, ¿yo que debo tener? Un avance del 75%. Ok. Vayamos a verlo entonces de manera práctica. Si de manera práctica, es decir, voy a calcular mi EB, de manera práctica yo voy a decir, bueno, digamos por los cálculos, por lo que yo pregunté, por los informes, por las curvas S que llené, etcétera, por el propio MS Project, a mí me sale que yo tengo un 50% de avance, es decir, de manera real tengo un 50%. Ok, ¿qué es lo que hace este método? Este método, ¿qué es lo que hace? Es preguntarte, oye, este es tu, digamos, tu momento de análisis, sí, al tercer mes, ok, listo. Yo quiero que me digas cuándo, ok, cuándo de manera teórica debías haber realizado el 50%. ¿Qué es lo que hice acá? Este método se basa en identificar el tiempo en el que la cantidad, que es esto, obtenido se debería haber ganado. Ok, si yo analizo esto y te estoy diciendo que va todo de manera equitativa y te digo que mi momento de análisis es el tercero y te digo que el valor ganado es el 50%, yo te pregunto, oye, ¿cuándo deberías haber tenido el 50%? Ok, mi 50% yo lo debería haber tenido en mi segundo mes. Ok, al hacer esta comparación simple, de ahí ya podemos hacer todas las operaciones de las métricas derivadas de este método. Recuerda que las métricas derivadas no es más que restar, dividir, o sea, no hay mucha ciencia en eso. La ciencia está en identificar correctamente todas esas principales variables. Si tú identificas correctamente esas variables, ya está, se acabó. El otro lo puede hacer Excel, lo puede hacer MS Project, Primavera P6, el software de gestión que tú utilices, pero ya está. El tema de interpretación lo tienes que hacer tú, ¿ok? Entonces, ¿esto cuando fue creado? En el 2002, y de hecho fue designado ya como una práctica emergente por el PMI, Project Management Institute, en el 2005. Por lo tanto, no es algo sumamente antiguo ni sumamente clásico, todavía tiene unos 15
bueno, 17 años todavía de vigencia. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Si ya te expliqué en qué se basa, ahora vamos a ver los principales parámetros. Listo. ¿Cuáles son los principales parámetros en este criterio? ¿Y cuáles son los que tienes que identificar? ¿Y cuáles son sobre todo los que se van a derivar? ¿Ok? Por ejemplo, el primero es el actual time. El actual time o el AT es el momento de análisis. Es decir, si yo, como en el ejemplo pasado, yo hago mi momento de análisis en el tercer mes, ¿ok? El tercer mes, a ver, esto va a depender de ti, pues, ¿no? Esto va a depender de ti. ¿Por qué te digo? Alguna persona dice, mi momento de análisis yo lo hago cada 15 días. Yo lo hago cada mes. Yo lo hago cada 2 meses. Ok, en fin. ¿Por qué te digo esto? Yo no puedo restar papas con manzanas, ¿vale? Yo no puedo restar, no sé, arroz con camote. ¿Por qué? Porque si yo hago mi momento de análisis en meses, por ejemplo, digo tercer mes es mi momento de análisis, las operaciones que voy a sacar y las respuestas que voy a dar van a estar en función de meses. Es decir, si a mí me sale la resta por ahí de un valor, me sale 0.5, significa que estoy 0.5 meses atrasado o adelantado. ¿Ok? Va por ese lado. Vamos. Actual time es momento de análisis. Es el periodo donde yo voy a hacer mi criterio. Voy a hacer mi momento. Aquí está, y esto es lo que sumamente nos interesa, que aquí se basan todas, absolutamente todas las fórmulas que vamos a utilizar en este criterio, que es el Earn Schedule, que es punto en el tiempo cuando el progreso actual, es decir, el valor ganado, se planeó que ocurra. ¿Ok? Por favor, recuerda eso o llévatelo contigo. Es el punto en el tiempo cuando el progreso actual se planeó que ocurra. ¿Por qué? Porque cuando veas lo que yo voy a hacer con la gráfica del método del valor ganado, quiero que entiendas por qué lo estoy haciendo. ¿Ok? Quiero que entiendas por qué estoy utilizando este procedimiento para poder detectar este Earn Schedule. ¿Ok? Listo. Luego está la planeación, digamos, duración planeada del proyecto, que básicamente es, así como yo te puedo decir que el método del valor ganado está basado en el presupuesto inicial del proyecto y en términos de dinero, el método del valor ganado, no, el método del programa ganado está basado en términos de la duración planeada del inicio, duración planeada del proyecto y en términos de tiempo. ¿Ok? Entonces va por ese paralelismo. Listo. Luego está la duración estimada del proyecto, que yo puedo detectarla o puedo, digamos, obtenerla haciendo predicciones al futuro de acuerdo a las diversas fórmulas que vamos a ver. Como te dije, estas, digamos, predicciones hacia el futuro son estimaciones teóricas, ¿ok? No lo tomes literal, porque recuerda que hay muchas variables que este método, al ser objetivo, pues no las interpreta. ¿Listo? Tengo también otra predicción al futuro, que es una fecha de finalización planeada del proyecto, que también es otra predicción del futuro. Y acá tenemos otra, fecha de finalización estimada del proyecto, que también es otra, digamos, a ver, la primera nos da la fecha exacta y la segunda la fecha estimada. Son fechas, no directamente una duración como tal. ¿Ok? Todo esto es simplemente teórico. Todos son fórmulas que van a nacer de estas dos principales variables, que es el AT y el ES, ¿ok? Pero, como te dije, no lo tomes literal, ¿ok? No lo tomes literal, ¿vale? Entonces, míralo ahí. Ok, seguimos. Fórmulas principales del ES. A ver, recuerda, como te dije, y voy a repetir porque no quiero confundirnos. Nosotros, como gestores, si es que ustedes se encargan incluso de hacer los informes o delegan a otras personas que hagan los informes, ustedes lo que tienen que entender es que este método se basa en esta sección, en la interpretación de estos valores. ¿Ok? Tú interpretas de manera correcta tu AT, tu ES y tu PD y el resto es restar, dividir, no hay más. ¿Ok? No hay más. Como te dije, esto si quieres lo haces tú o si quieres lo hace MS Pro y Primavera P6 o Excel. ¿Vale? Ahí no hay ciencia, simplemente restar e interpretar los valores, nada más. Ok, entonces, dicho esto, vamos a ver las principales fórmulas que tenemos en este criterio. Por ejemplo, tenemos el índice de desempeño de la programación. Oye, tú dirás, esto también lo teníamos, ¿en dónde? ¿En el método del valor ganado? Sí. Y de hecho, en las fórmulas e incluso en los informes, la única gran diferencia que tiene estas dos partes es utilizar esto, que básicamente es la simbología del periodo de tiempo. Es lo mismo, es un SPI, simplemente que entre paréntesis colócale tiempo. ¿Ok? ¿Y cuál es la fórmula? Es
tu ES entre tu AT. Mira, vamos a hacer una pequeña analogía de cómo se veía en el otro. Por ejemplo, en el otro, ¿qué era? Era SPI, ¿correcto? Este SPI, y quiero que respondas, ¿dónde o cómo yo detectaba o calculaba este valor en el método del valor ganado? Básicamente es tu EA, tu valor ganado, bueno, EB, tu valor ganado entre tu, PB, ¿correcto? EB entre PB. Sí, EB entre PB, porque el valor a costo era EB entre AC, ¿ok? Y ahora no, ahora la variable o la fórmula que tengo que hacer es aplicar mi ES entre mi periodo de tiempo actual. ¿Listo? Ok. ¿Y cuál es la segunda métrica que tenemos? Que básicamente es la resta. Bueno, índice de programación era SB, que no, aquí es la resta. Aquí es la resta. Aquí es la resta. ¿Ok? Es la resta. Todo tiene que ser la misma fórmula, son iguales del método del valor ganado. Eso es resta. ¿Ok? Listo. Listo. Estas son las fórmulas que tenemos. Y esto es lo que tenemos que ver. Nosotros, mira, por ejemplo acá dicen cronograma ganado, puede ser cronograma, tiempo ganado o programa ganado. Nosotros, como ves aquí en pantalla, la fórmula para yo poder detectar esto no existe. Esto simplemente es interpretación. ¿Ok? Esto es interpretación. No hay fórmula para esto. De aquí iniciamos. Todo esto lo que ves en pantalla, todo lo que tú ves en pantalla aquí, ¿de dónde nace? De esto. De esto. Aquí radica la importancia. Tú detectas esto de manera correcta, listo, ya está. Si te equivocas acá, bueno, déjame decirte que el papel aguanta todo o el software aguanta todo, así que no te vas a dar cuenta si lo hiciste bien o mal. ¿Listo? Todas estas fórmulas, de hecho que hay muchas predicciones también al futuro, todo lo que tú ves en pantalla, pues sin duda lo vas a tener también en donde, en el tema de la práctica. ¿Ok? La verdad que, como dije, todo radica acá. Todo. Una vez hecho esto, listo. Ya luego restar, dividir y dividir. Y bueno, es tema de memoria, la verdad. Yo la verdad, de hecho, ni siquiera me la sé de memoria. Pero si la quieren apuntar o la quieren conocer, pues ahí están las fórmulas. Y simplemente acuérdense de dividir y restar. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer una pequeña comparación. Pequeño paralelismo, por ejemplo. Que básicamente es lo equivalente a, por ejemplo, en el método del valor ganado yo tengo un valor ganado. Acá tengo un programa ganado. Antes yo tenía un actual cost. ¿Ok? No, ahora tengo un actual time. ¿Tengo un SB? Sí. Tengo un SPI también. Pero simplemente la simbología de tiempo. La simbología de tiempo. Tengo, digamos, costo presupuestado del trabajo restante. Sí, que básicamente es la resta. Es una resta simple de lo que me va a costar todo el proyecto. Y menos lo que ya me costó el trabajo actual. Por eso se dice costo presupuestado del trabajo restante. Y es lo mismo, tiene también un equivalente en el método del programa ganado. Al igual que, por ejemplo, todas las variables que tú ves aquí, tenemos lo mismo. Tenemos lo mismo en el método del programa ganado, simplemente la simbología está en términos de tiempo. Si te das cuenta, todo, absolutamente todo, de que se trae de manera directa del otro método, está basado también en este criterio, pero en términos de tiempo. ¿Por qué? Porque recuerda que el otro estaba en términos de dinero. Por ejemplo, esto TCPI es tasa de rendimiento, por ejemplo, de los costos. Ahora ahí no tengo costos, tengo que ver en términos de tiempo. ¿Ok? Entonces, dicho esto, que ya te expliqué por qué nace el método del programa ganado. Ya vimos los principales, digamos, parámetros. Ya vimos las fórmulas, pues vamos a tener que aplicarlas. ¿Ok? Ahora vamos a iniciar a aplicar todas estas fórmulas. Vayamos allá. Por ejemplo, la interpretación de los valores, que yo me baso simplemente en estos dos valores. Por ejemplo, a ver, voy a borrar esto. Por ejemplo, yo solamente me baso en estos dos valores. Mira, estos dos valores que ves aquí, a ver, creo que puse aquí, estos dos valores aquí, es lo que yo me baso para poder interpretar de manera correcta mi método del programa ganado. ¿Ok? Tengo mi SB y mi SPI. La interpretación, ¿por qué? Porque ellos dos simplemente me van a dar números. Números que también me van a dar con un signo positivo o negativo, ¿ok? Y puede ser mayor o menor que 1. La interpretación que yo le dé a estos valores es lo que realmente radica en la importancia de este criterio. Entonces, de todo lo que yo veo en pantalla, todo lo puedo interpretar. Tengo por seguro, todo. ¿Por qué? Porque todos son números y se interpretan de manera correcta.
Pero igual que en el método del valor ganado, tengo que, digamos, radica la importancia sobre todo en estos dos parámetros. Por ejemplo, este SB, ok, variaciones de costo, variación de cronograma, listo. Quiero que analices e interpretes qué cosa, que por ejemplo, si es mayor, ok, si es mayor que 0, está bien. Estamos en ahorro o en adelanto. Céntrate en esta zona. Pero ¿qué pasa si es menor que 0? Si es menor que 0, estamos en pérdida o retraso. Listo. Entonces, cuando yo hable de variación, yo ya estoy analizando. Ok, variación, ¿me importa mucho el número? De sí. Porque no es lo mismo estar menos, no sé, menos 5 a menos 1000. Obviamente, no tiene sentido. Y además, el término fundamental, pero fundamental aquí para darle importancia, es el signo. Si es mayor o menor que 0. ¿Ok? Si está en pérdida, retraso o en ahorro en adelanto. Bueno, listo. E igualmente, yo en este momento simplemente voy a hablar de qué? Del SPI. Si el SPI, por ejemplo, es mayor que 1, si es mayor que 1, céntrate en esta zona igualmente. Si esto es mayor que 1, significa ¿qué cosa? Que estoy bien. ¿Ok? Significa que estoy bien. Si es menor que 1, significa que vamos, o digamos, ya hay un desbalance, que no es equivalente a lo ideal del proyecto. Que digamos, haciendo un paréntesis, déjame decirte que un índice de desempeño menor que 1 lo vas a tener casi siempre en tu proyecto porque es lo más recurrente. ¿Ok? Siempre va a haber un índice de desempeño menor que 1. Pero en fin, te digo eso. Si es menor que 1, significa que no estás de acuerdo a lo ideal. Si es mayor que 1, pues evidentemente sí. ¿Vale? Ahora, vayamos a ver un ejemplo del ESB. Del ESM, perdón. Esto es lo que vemos en pantalla, por ejemplo. Lo que tú ves en pantalla es una curva S típica. ¿De dónde? De simplemente un valor ganado. ¿Ok? Esta es la curva S típica de un valor ganado, en el cual encuentro ¿qué cosa? Mis tres principales variables, que es mi PB, mi AC y mi EB. ¿Correcto? Tengo mi PB, mi AC y mi EB, perdón. Mi PB, ahí está mi valor planeado, que como lo ves está todo en azul. ¿Listo? Está mi valor, mi curva, bueno, mi costo actual, que es mi costo real. ¿Ok? Ese es digamos, el punto rojo. Y luego tengo mi valor ganado, que es el punto verde. ¿Listo? Ahí está. ¿Ok? Simplemente para identificar y ver qué cosa es lo que estoy mostrando en pantalla. Listo. Tengo mi fecha de corte o mi momento de análisis, que es ¿qué cosa? Estoy haciéndolo de manera mensual y como ves en pantalla, por ejemplo, va a ser en el sexto mes. ¿Listo? Ok. Entonces, como te dije, este criterio lo que hace es complementar al método del valor ganado. Ok. ¿Por qué te digo esto? Porque los cálculos se hacen ya con la curva S que tú generas para el valor ganado. ¿Listo? Yo lo que tengo en pantalla y quiero que interpretes bien es he hecho esa raya, que es una línea horizontal. Tú dirás, ¿por qué he hecho esa raya? ¿Por qué crees que he hecho esa raya e he intentado calcular ese valor? ¿O qué estoy buscando con ese valor? Yo te dije, ¿qué cosa significa para mí programa ganado? El programa ganado es el tiempo en el cual el trabajo actual se planeó que ocurra. ¿Me explico? Por ejemplo, a ver, ¿dónde está mi mouse? A ver. Ok, aquí está mi mouse, qué raro. Voy a colocar aquí un puntero, aquí por ejemplo. Esto es lo que ves en pantalla. Yo te dije, el programa ganado, ¿qué es? ¿Qué significa programa ganado? Programa ganado significa, es el tiempo en el cual lo que se ejecutó de manera real, que en este caso es mi valor ganado, se planeó que ocurra. Entonces, este valor que yo, digamos, he hecho de manera actual, o sea, de manera actual yo tengo un valor aquí realizado. Ok, este valor, cuando... Mira esta raya. Por esto va esta raya horizontal y paralela al eje. Porque digo, esto, cuando de manera teórica se planeó. Entonces, este valor tengo que pegarlo ¿con quién?
con la curva de valor planeado. ¿Por qué? Porque con esto yo lo que intento obtener es mi valor de, perdón, el valor del tiempo ganado. ¿Ok? Va por ese lado. Digo, oye, este valor, ¿ok? Este valor es mi valor ganado. Ok, esto lo que estoy haciendo es para calcular ¿qué cosa? Mi tiempo ganado. Listo. Yo tengo mi actual time es 180 días. Ok, mi momento de corte está en meses, pero yo lo voy a expresar en días. Actual time, ¿qué significa? Momento de análisis. Ok, yo estoy analizando esto al día número 180 de mi proyecto. Listo, ya identifiqué mi primera variable. Mi primera variable, action time, es 180. Listo. Luego, voy a calcular ¿qué cosa? Mi tiempo ganado. Mi tiempo ganado es de 135. ¿Por qué? Porque, otra vez te digo, una vez que yo detecté, obtuve o identifiqué, como quiero decirlo, estos dos principales parámetros, ya resolví todo mi criterio. Este valor que he hecho aquí es simplemente obtener cuántos días han transcurrido hasta esta sección, hasta esa sección. Y esta sección, básicamente lo que he hecho yo es este valor, digamos, realizado de manera real cuando se planeó que ocurra en la vida, de manera teórica, ¿ok? O sea, valor de planeación. ¿Listo? Ok. Tengo mi actual time y tengo mi ES. Vale. Ahora, ¿qué voy a analizar? ¿Tú te acuerdas cuál era la primera resta que teníamos que hacer? Era mi SB, mi variación en cronograma. Me sale menos 45. Si tú restas, te sale menos 45. Aquí iniciamos la interpretación. Ya me salió negativo. ¿Ok? Ya me salió negativo. Si ya me salió negativo, yo tengo que analizar lo siguiente. Si ya salió negativo, significa que estamos en retraso. ¿Ok? Ya estamos en retraso. ¿Vale? Negativo, ya estamos en retraso. Listo. Ahora, me sale 45. Evidentemente, estamos en días. Me sale 45 días. Por lo tanto, ¿cuál es digamos, qué esto me indica? Que hay una variación de 45 días en mi proyecto que está desfasado. Que es decir, lo que yo supuestamente estoy ejecutando ahora se debía haber ejecutado hace 45 días. Eso es lo que me da a entender este valor. ¿Ok? Me dice, oye, mira, por ejemplo, no sé, aquí me sale, por así decirlo, acá hay un valor de 5250. Listo, ok. Yo lo que digo es, mira, ¿sabes qué? Cuando debimos gastar, por ejemplo, 5250, este valor se debía haber realizado hace 45 días. Que básicamente es un mes y medio atrás. ¿Ok? Hace 45 días yo debía haber realizado esto. Bueno, recién lo realizo hoy. Entonces va por ese lado, la interpretación de ese valor. Ahora, hay otro tema. Bueno, aquí hay otro tema. Que es básicamente el SPI. El SPI significa tu ES entre AT. ¿Qué significa esto? Hay un 0.75%. O bueno, digamos un 75%, que es la división como tal. ¿Esto cómo lo interpreto? Primero, mayor o menor que 0. Perdón, mayor o menor que 1. Bueno, es menor. Ok, si es menor, significa que ya estoy en retraso. Ok, si es menor, significa que ya estoy en retraso. Ahora, me sale 0.75. Bueno, o mejor dicho, 75%. ¿Cómo yo interpreto esto? Se refiere que, por ejemplo, cada 100 días que han transcurrido, lo que realmente de manera efectiva se ha trabajado en mi proyecto son 75 días. Es decir, que hay 25 días de cada 100 que lamentablemente no se avanza en el proyecto. Obviamente no son de manera consecutiva, de hecho ni siquiera son de manera diaria. Simplemente quizá hay horas durante los días que se han transcurrido que no son productivos o que no generan un tipo de valor para el proyecto, y esto es lo que genera ese retraso. Que lo que me dice este valor, que hay un 75% de retraso en mi proyecto. Es decir, que cada 100 días simplemente en 75 estamos bien y 25 probablemente hay días que se han pasado. ¿Ok? Entonces va por ese lado. Listo, ya interpreté los dos valores que me han generado esa primera identificación de mi AT y de mi S. Ok. Luego tengo la planeación total. La planeación total que tú ves en pantalla, pues básicamente son 10 meses a 30 días, son 300.
¿Por qué? ¿Por qué he calculado? Bueno, ¿por qué tengo que calcular esta planeación estimada de días? Por lo siguiente, si alguien me pregunta, y aquí lo que inicia es la estimación, ¿ok? Aquí lo que inicia es la estimación. Si alguien me pregunta a mí y me dice, oye, ¿y qué podríamos hacer para poder terminar al mismo tiempo el proyecto? ¿Qué pasa si yo digo, oye, mira, ya sé que estoy retrasado en el proyecto, ¿ya? Sé que hay 45 días retraso, sé que es muy complicado. ¿Qué es lo que tengo que hacer a términos de tiempo, por ejemplo? Bueno, claro, en términos de tiempo, ¿qué es lo que yo podría hacer para poder entender qué es lo que tengo que hacer para poder terminar el proyecto a la misma fecha? A la misma fecha de finalización. Ok, yo te digo, mira, si tu proyecto tiene una estimación de 10 meses o 300 días y tú estás utilizando esta fecha de corte un poco más de la mitad, que es a los 180 días, yo te puedo decir en estos momentos, de manera teórica, obviamente, que tú lo que vas a tener es aumentar el trabajo o aumentar los recursos, sobre todo de tu proyecto, y por ende puede ser que aumentes los costos, aumentes las horas, pero lo que tienes que hacer es aumentar en un 30%. ¿Por qué? Porque recuerda que estos dos criterios de control, tanto el criterio de control del método de valor ganado y el criterio de control del método de programa ganado, tú lo que tienes que hacer es interpretar. Es decir, no puedes decir, por ejemplo, mira, oye, ¿sabes qué? Estamos en retraso en el proyecto, listo. ¿Qué es lo que debo hacer, por ejemplo, si la fecha de finalización no se puede mover? Listo. ¿Qué debo hacer? Ah, bueno, tienes que aumentar recursos. ¿Cuántos recursos? ¿Cuántos recursos? ¿Qué actividades podría hacer en paralelo, etcétera? Pero ¿cuántos recursos tengo que yo poder aumentar en mi proyecto? Pues básicamente lo que tú tienes que aumentar en tu proyecto son bueno, en este caso, evidentemente de mi ejercicio, son, es un 30% más. ¿Ok? Entonces, a esto voy. Una vez identificado estas dos variables, que es mi AT y mi ES, ya está. Ya pude, digamos, calcular e identificar mis tres principales variables o métricas derivadas, que básicamente es mi CB, mi variación de programación, mi SPI, que es mi índice de rendimiento del cronograma, y por último mi TCPI, que es mi índice de rendimiento de los recursos que necesito en mi proyecto para poder terminar de acuerdo a qué fecha. ¿Ok? Entonces va por ese lado. ¿Listo? Ahora, dicho esto, vamos a hacer una pequeña comparación. Por ejemplo, ¿cuál es lo bueno y lo malo de este método? Te ya he dicho la parte teórica y la parte práctica. ¿Cuál es lo bueno y lo malo de este método? Pues básicamente, ¿cuál es lo bueno? Que es un modelo matemático. Listo. Si es un modelo matemático, tú sabes que simplemente hay que restar o dividir y eso hace fácil su uso. Es decir, no hay algo que a mí me sale un valor y a ti te debería salir otro valor. No, si los dos estamos analizando el mismo proyecto, lo que me sale a mí te debería salir a ti porque estamos utilizando las mismas variables, que básicamente son números, no hay más. No hay nada de manera subjetiva que pueda afectar el proyecto. ¿Ok? Luego, en este caso es un complemento para el método del valor ganado. Recuerda, y te lo repito varias veces, es un complemento. Es decir, tú lo que primero tienes que hacer es poder calcular lo típico. Si tú quieres aplicar tu método del valor ganado, listo, aplícalo. Y bueno, trabaja con eso. Pero recuerda, esto es un complemento. Va por ese lado. ¿Ok? Luego, ¿qué es un indicador confiable? Esto sí es un indicador confiable. ¿Por qué? Porque va en términos de tiempo. ¿Listo? Esto va en términos de tiempo, no va en términos de dinero. Por lo tanto, el SPI, este SPI en función del tiempo, es muy confiable para poder desarrollar o dar, digamos, respuestas a nivel de cronograma. ¿Ok? A nivel de cronograma es muy factible en tu proyecto. ¿Vale? Luego, desventajas. Al igual que en el método del valor ganado, como te dije, el término de predicciones hacia el futuro, déjame decirte que yo la verdad que prefiero simplemente darle valor a interpretar esos valores, a tomarlo muy literal, porque recuerda que hay muchas variables, sobre todo que son de manera muy subjetiva, como puede ser, por ejemplo, el manejo de contratistas, el manejo de recursos, temas de importación, cualquiera de esos conceptos que son muy ajenos al proyecto, que no sé, puede haber un paro, puede haber una huelga, etcétera, que pueden dificultar, digamos, esa planeación estimada que se ha hecho por términos de fórmulas que no tienen nada que ver con esas variables que te mencioné.
¿Ok? La verdad que no provee información sobre el trabajo futuro y también esos valores que te indica, pues no lo tomes literal. Va por ese lado. Luego, al basarse en el tiempo, ignora la cantidad de trabajo que falta por hacer. Esto también es sumamente correcto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y de hecho aquí hay hay de manera coloquial se indica que este método, por ejemplo, del valor ganado, bueno, de aquí, de esto del tipo ganado, perdón, forma parte mucho de lo que se habla como el síndrome del estudiante. Tú sabes que cuando uno va a la universidad o bueno, estudia y bueno, tiene tareas, lo que pasa, por lo general, lamentablemente, al final, es decir, a la fecha ya de finalización del proyecto, ok, claro, a la fecha de finalización del proyecto, por lo general las personas suelen hacer los trabajos o incluso estudiar unos días antes de esa fecha como tal. Lamentablemente, como te dije. Por lo tanto, digamos, esa información no me la da este método del valor ganado, del tiempo ganado. No me la da. No me da esa data de decir, oye, hay mucha tarea los últimos meses de la finalización del proyecto. Lo cual, como te dije de manera coloquial, se suele decir mucho que es el síndrome del estudiante. ¿Ok? Pero la verdad que más, bueno, una desventaja podría ser si eso ocurriese en un proyecto grande como tal. La verdad es que entiendo yo que el proyecto que les toquen gestionar o planificar y sobre todo controlar y seguir, hacer el seguimiento, pues obviamente la ideal es que vayan de manera equitativa y que no haya saltos bruscos a nivel de costo ni tiempo. Pues no puede ser que a mi segundo mes tenga planeado gastar 2.000 y el tercer mes ya tengo que gastar, no sé, 200.000, ¿me entiendes? O sea, no va por ese lado. La idea es que todo sea de manera controlada. ¿Listo? Ahora, vayamos a las conclusiones ya para poder ir finalizando nuestro taller. ¿Qué es lo que hace poderoso este método? Que básicamente obtiene los datos básicos del EBM. Este es sumamente importante porque recuerda, ¿para qué hacer doble trabajo? Simplemente aplico el método del valor ganado en mi proyecto, es decir, hago todo lo que involucra hacer el método del valor ganado en un proyecto y luego simplemente lo que hago es copiarme de esa gráfica y utilizar para poder identificar de manera correcta mi ES y bueno, mi valor ganado. Ok, mi valor ganado y valor ganado, en mi caso, bueno, mi tiempo ganado, perdón, y mi actual time. Con esos datos ya simplemente obtengo las fórmulas o las métricas derivadas de este criterio. ¿Listo? Luego, los indicadores son aplicables a los proyectos sin importar la finalización. En este caso sí. ¿Por qué? Recuerda, de manera teórica, en el método del valor ganado, tu SPI iba a terminar en 1. ¿Ok? Tu SPI iba a terminar en 1 siempre. Y de hecho aquí también debería terminar en 1. Pero aquí se involucra esos tiempos en los cuales tú no realizas nada. Y aquí si el proyecto se retrasa, pues tú te vas a dar cuenta. Tú te vas a dar cuenta y vas a tener una métrica ahí de cuánto tiempo te falta, de cuánto estás retrasado. ¿Por qué? Porque el SPI toma ¿qué cosa? El actual time y lo compara con quién? Con el valor en el cual se debía haber realizado lo que ya... El valor en el cual se debía haber realizado lo que ya se realizó en este momento. ¿Ok? Entonces va por ese lado. Listo. ¿La predicción del cronograma es mejor que cualquier otro método usado hasta ahora? Sí. La verdad, a ver, yo te hablo desde mi experiencia. Los métodos que son comunes al menos de aplicar, lo que yo he conocido es el método del valor ganado y el método del programa ganado. Seguro hay uno más por ahí que lo utilizan algún rubro, digamos, de ingeniería. Seguro que sí. Te hablo directamente de los proyectos. Mira, de hecho quiero ser mucho más cerrado. Te hablo yo de los proyectos que utilizan metodología waterfall o simplemente metodología lineal, los cuales son ideales para poder gestionar, digamos, en MS Project o Primavera P6. Estos proyectos se caracterizan ¿por qué? Porque básicamente cualquier costo o cualquier cambio de manera recurrente genera un sobrecosto en el presupuesto. Llámese una obra civil, llámese por ejemplo aquellos software que son muy sofisticados, muy cerrados, que cualquier cambio en el alcance pues realmente genera un sobrecosto. Por eso es que se llama una metodología lineal, donde tú planificas, ejecutas, controlas y de seguimiento todo esto de manera lineal. Ok, a este tipo de proyectos, pues evidentemente estos criterios de control son ideales. El método del valor ganado y el método del programa ganado. ¿Listo? Entonces va por ese lado. Por favor, recuerda, quizás lo más seguro es que tú te conozcas otros métodos. Me vas a decir las System o las Planner, no sé, Kanban, tablero Kanban, ¿no? Que hay otros métodos para poder controlar tu proyecto. Estoy seguro que sí, pero quizás eso involucra una metodología ágil, involucra quizás
un tipo de Scrum, etcétera. ¿Listo? Ahora, todos estos datos, toda esta información que tú vas a obtener, ¿qué es esto? Todos estos valores que vas a obtener, estos valores que tú vas a obtener en tu proyecto son datos. Y estos datos, como te dije, el papel o el software aguanta absolutamente todo. El papel y el software aguantan absolutamente todo. Tú le puedes decir -0, le puedes decir, y él no te va a decir nada, él lo va a aguantar como tal. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que tú interpretes todas esas operaciones. ¿Por qué? Para que tomes decisiones y no simplemente des opinión. Porque recuerda, y esto te lo indicaba acá, a menos que tengas datos, serás otra persona más con una opinión. Si tú simplemente estás diciendo, mira, debemos aumentar recursos, debemos, digamos, medir los costos, listo, pero no hay un fundamento detrás, simplemente eres una persona más opinando de un proyecto. No hay más. No hay una forma en la cual tú puedas tomar decisiones o sobre todo dar el criterio para poder, sobre todo tomar mediciones o acciones correctivas. Que como le decía incluso en el seminario pasado, le decía, no es lo mismo, absolutamente no es lo mismo hablar de qué. De, por ejemplo, un método del valor ganado aplicado en un proyecto de 12 meses, aplicado al segundo mes que aplicado al 10º mes. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque las acciones correctivas, esas no se hacen de la noche a la mañana. ¿Ok? No es lo mismo. No es lo mismo hacer un método del programa ganado al 5º mes que al 11º, por ejemplo. No es lo mismo. ¿Ok? Debe haber históricos. Bueno, va por ese lado. ¿Ok? Ahora, hasta aquí, todo lo que hemos visto hasta ahora es la parte teórica y la parte práctica de este método del programa ganado. ¿Ok? Entonces, ahora, en agradecimiento, una vez más, como les dije al inicio, de pues la forma en cómo hemos llegado a los 200 suscriptores de manera rápida, pues el tema está que le vamos a regalar tanto las diapositivas del método del valor ganado, el método del programa ganado, es decir, las diapositivas que ustedes han visto en estos momentos, se le vamos a regalar, y además el otro ebook que se llama el método de las 10 reglas de oro de MC Project. Todo esto lo van a poder obtener en el siguiente link. Bueno, estos son los que le vamos a regalar a ustedes, incluso por asistir a este taller. Es las 10 reglas de oro de MC Project. Si ustedes utilizan MC Project, pues sería indudable que entiendan esas 10 reglas de oro y no cometan esos errores de principiante. Luego, el método del valor ganado, ¿ok? El método del valor ganado y el método del programa ganado. Es decir, los dos últimos seminarios que hemos tenido, estas dos últimas diapositivas lo van a poder obtener. Y además, las 10 reglas de oro, que es el taller de la siguiente semana. ¿Ok? ¿Esto dónde lo van a encontrar? Lo van a encontrar en este link. De hecho, lo que voy a pasar en unos momentos es pasárselos por el grupo aquí. Es en este link lo que tienen que hacer es registrarse. Es simplemente donde almacenamos toda la información que involucra nuestros cursos. Ustedes simplemente se registran, pones tu correo, validas tu correo, Hotmart te va a preguntar. Hotmart es la plataforma donde nosotros alojamos nuestros cursos, nuestro curso de Domine MC Project, nuestro curso de macros, donde nosotros alojamos nuestro curso. Nosotros creemos que es una plataforma muy confiable, así que tenemos la opción de poder, de cualquier persona que vea este video, tanto ustedes que están ahorita en vivo o personas que vean este video en el canal de YouTube, pues puedan ir a ese link, registrarse como tal, validan su correo y simplemente descargan los ebook o descargan pues lo que quieran ver de eso. Y obviamente si es que se lo descargan y se olvidan y no sé, pasa algo con ustedes, simplemente van a volver a este link y pueden descargarlo como tal. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer ahora es una pausa. ¿Por qué? Porque voy a, digamos, dejar de presentar y le voy a pasar esto por el grupo. A ver, un momento. Sí, mantener. A ver, voy aquí. Y lo que voy a pasar ahora en estos momentos es copiar ese link, ese mismo link, por el grupo. ¿Ok? Ese link que les he compartido en estos momentos por el grupo de Meet, aquí del Meet, lo que tienen que hacer simplemente es ir a ese grupo, a ese link, perdón. De hecho, a ver, lo voy a compartir aquí en su pantalla. Les va a aparecer una sección como esto, por ejemplo. Ahí está. Les va a aparecer una sección como esto. Lo único que tienen que hacer es colocar un nombre completo. Un nombre completo como tal y su correo.
Es una plataforma hecha por Hotmart. Simplemente dan un nombre completo, dan su correo y aquí lo que va a hacer esto es enviarles un correo de confirmación a su propio correo para validar que su correo es o sea, no es de un bot, sino es que tiene acceso a ese correo. Y luego de eso simplemente les va a llevar de manera automática al área de, bueno, al área de miembros, lo dice aquí, ¿no? La plataforma lo llama área de miembros. En el área de miembros ustedes tienen varios módulos y obviamente ahí está alojado nuestro curso de Domine MS Project, planeación, control y seguimiento de proyectos, que este es nuestro curso, en el cual se ha habilitado un módulo gratuito en el cual ustedes tienen la posibilidad de poder acceder a estos 3 ebooks. ¿Ok? Esto es lo que yo mencionaba. ¿Listo? Entonces vamos a dejar de compartir y voy a compartirles ahora la pantalla. Bueno, que primero tengo que compartir esta sección. Ok, a ver, voy por aquí y voy a compartir ahora. Listo. Ok. Dicho esto, lo que yo mencionaba, lo que tienen que hacer simplemente es ir a ese link, registrar su correo, validar y descargar los ebooks. Ahora, en agradecimiento también por quedarse y por las personas que van a ver este taller, lo que se hace nosotros, lo que tenemos es el curso de Gestionando Pro, que bueno, el curso es Domine MS Project, planeación, control y seguimiento de proyectos, en el cual vemos de manera teórica, práctica, el método del valor ganado y el método del programa ganado, además de todo lo que involucra MS Project. Este curso lo tenemos alojado en la plataforma de Hotmart. De hecho, no les mostré el Excel y vamos a verlo antes de... Mira, vamos a verlo antes de esto, ¿ok? Voy a dejar de compartir. Quiero mostrarles, por ejemplo, cómo es el ejemplo que nosotros vemos en nuestro curso. Que a ver, voy a hacer una pequeña pausa por aquí. Ahí está. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Mira. Le voy a compartir, por ejemplo, qué es lo que nosotros... Bueno, está en el curso de Domine MS Project. Ok, aquí está. Ok. Este es digamos, un típico informe o diagrama de poder entender nosotros cómo es que vemos un valor planeado, un valor ganado. Ok. Esto es la forma en que nosotros trabajamos tanto de manera conjunta con Excel y con MS Project. ¿Listo? Yo lo que obtengo es mi valor planeado, que el valor planeado es muy fácil de obtener, sobre todo si utilizas MS Project. Seguro que utilizas Excel y eres un capo con las fórmulas de Excel, seguro que lo puedes hacer. La verdad es que yo utilizo MS Project para eso. Y el valor ganado es el valor que tú colocas, pues, ¿no? Vas colocando de manera, digamos, a ver, en mi caso es de manera ficticia, pues, ¿no? Decir cuánto he avanzado para ver algunos casos, ¿no? Si he avanzado más o he avanzado menos. ¿Listo? Además, mi costo real, que también es de manera ficticia. Es decir, yo veo si alguna actividad me ha costado de más, me ha costado menos, por ahí decirlo, y así, por ejemplo, dar énfasis en los diversos escenarios que me puede generar el método del valor ganado. Ok, dicho esto, método del valor ganado, método del valor planeado, método costo real, dicho todo esto, me genera esta curva. Ok, esto me generó esta curva, yo hice mi análisis del método del valor ganado en esta sección. Ok, aquí está todo, aquí está mi análisis de este valor, pero si tú ves esto en pantalla, pues sabes ya por qué yo he hecho eso. Aquí yo no estoy utilizando fórmula. Seguro que si por ejemplo utilizo la fórmula de coincidir, busco la fórmula de buscar V, la fórmula de buscar H, seguro que va a ser mucho más preciso. Pero en ese momento, como yo estaba haciendo todo esto de manera real todavía, de manera con los alumnos, yo lo que hice, mira, oye, ¿sabes qué? Mi momento de análisis es la semana 4, ¿correcto? Sí, listo. Si yo digo, mira, de esta semana 4 hago mi línea hacia la izquierda y digo, oye, ¿dónde choca? ¿Dónde choca con el valor planeado? Que es lo que veo acá. Ah, ok, choca aquí, listo. Cuando choca aquí yo voy a hacer una línea vertical. ¿Para qué? Para poder obtener en qué periodo de tiempo es el valor en mi tiempo ganado. Entonces, de acuerdo a esto, yo obtuve que, por ejemplo, si mi actual time, ok, bueno, yo hice mi momento de análisis en la semana número 3, aquí. En la semana número 3 hice mi actual time. Mi actual time en la semana número 3 lo que hice fue lo siguiente. Dije, a ver, ¿mi tiempo actual cuánto es? Bueno, la 3, mi tiempo actual es la 3. Si yo hice y conté, me acuerdo en este momento, cuánto me tomaría llegar hasta esta sección, pues me salía que era 2.7. Listo, yo estoy en semanas, estoy hablando en semanas. Por lo tanto, todos los valores que yo obtenga aquí están en semanas. Por ejemplo, tengo un retraso de cuánto, de 0.3 semanas. 0.3 semanas, ¿cuánto es? ¿3 días? ¿3 días y medio por ahí? Ok, o 2 días por ahí. Entonces son 0.3 semanas.
¿vale? Además, mi SPI es de 0.9. 0.9 ¿qué significaba? Bueno, listo. ¿Qué cosa? Que estamos mal. Sí, 0.9 estamos mal, pero tampoco es tan complicado todavía. Luego, esta es una estimación. ¿Esta estimación qué se refiere? Esta estimación es qué es el periodo de tiempo en el cual yo voy a terminar mi actividad. Recuerda que de manera planeada, ¿ok? De manera planeada, mi proyecto tiene 8 semanas. Pero ¿qué pasa? Si yo hago este momento de análisis, o sea, si yo analizo mi proyecto en la semana número 3, ya me está diciendo que si yo mantengo el rendimiento de los recursos a nivel de costo y tiempo, si yo mantengo todo como lo encuentro ahora, es decir, si el mismo día de hoy yo lo replicara todas las veces hasta mi 8ª semana, pues evidentemente mi proyecto no terminaría en esa 8ª semana. Va a terminar en donde? En 8.89 semanas, que básicamente es 0.8 semanas más. Lo cual equivale a ¿cuánto? 6 días más, por ahí, 6 días más, 7 días, bueno, 7 días más no, 6 o 5 días más, ¿ok? Este análisis lo tienes que hacer tú, ¿vale? Lo tienes que hacer tú. Y yo luego aquí, si no me equivoco, a ver, y de hecho si lo bajo, voy a minimizar a ver esto. Ok, yo pensé que había encontrado las gráficas, pero en eso se basaba todo mi análisis al momento de generar este informe, se ve en esta parte. Esta es la parte de planificación, esta es la parte teórica que me da MC Project. Simplemente lo jalé a este lado y aquí está, pues, ¿no? Mi parte realista de esto, ¿vale? Entonces esto es lo que desarrollamos en nuestro curso y obviamente se complementa a la parte teórica que hemos visto y al ejemplo práctico que hemos visto el día de hoy, ¿ok? Entonces voy a cerrar esto, de hecho, claro, voy a cerrar esto, no sé si se podrá ver, yo creo que no. Voy a cerrar esto por aquí. Y antes de terminar, pues básicamente lo que tendría que decirle a ustedes es que muchas gracias por quedarse hasta esta sección. Lo voy a completar aquí. Voy a compartir mi pantalla. Aquí está. Voy a compartir mi pantalla. Ok, ahí está. Como les decía, si quieren los dos PDF o bueno, el PDF y el tema del ebook, pues lo pueden registrar ahí. Y ahora, como les decía, ustedes además en agradecimiento van a tener un cupón de descuento adicional al precio que ya tiene el curso. Si ustedes quieren revisar de qué se trata, quieren revisar todo eso, pues les voy a pasar el link del curso en el grupo bueno, el canal en el grupo del Meet, en el cual ustedes lo que tienen que hacer para poder, digamos, incluso aplicar un descuento adicional al tema del monto que ya ven en pantalla, lo que tendrías que hacer es copiar de manera literal este código taller ESM. Taller ESM. Si ustedes copian ese cupón o esa palabra de manera literal, taller ESM, todo en mayúscula, como vemos ahí en pantalla, pues se le va a generar un descuento adicional al monto que están ahí. ¿Ok? Entonces, dicho esto, la verdad es que voy a colocar esto aquí. Muchísimas gracias por estar a lo largo de todo esto. Recuerda que si tú quieres obtener estos dos PDFs, bueno, estos dos, digamos, ebook que hemos dicho ya, el valor ganado y el método del programa ganado que hemos visto el día de hoy, y adicionalmente ya adelantarte y ver las 10 reglas de oro, que es lo que vamos a ver la próxima semana como el tercer taller gratuito de este diciembre, pues simplemente regístrate ahí, registra tu correo, valida tu correo para que Hotmart te pueda dar la opción de poder descargar. Si te gustó el taller, pues la verdad déjamelo saber en Facebook, en canal de YouTube. La verdad que muchísimas gracias por apoyarnos. Nuestro canal de YouTube o en Facebook nos buscan como Gestionando Pro. Nada más, Gestionando Pro es el canal en Facebook y el canal en YouTube. Perdón, el canal en YouTube y la página en Facebook. Si les interesa el curso, les dejo ese cupón de descuento adicional al precio que ya tiene el curso. Así que no se olviden, tiene válido hasta el 24 hasta agotar esto. La palabra reservada es taller ESM, de manera literal. Taller ESM, todo en mayúscula. ¿Listo? Dicho esto, conmigo sería todo. Muchísimas gracias por quedarnos hasta este momento. Si ustedes quieren ver la repetición, si quizás se quieren todavía seguir empapando con este método, pues básicamente estén muy atentos a nuestro canal de YouTube, que toda la grabación ha quedado con nosotros, así que va a estar subido en nuestro canal de YouTube. ¿Listo? Muchísimas gracias y nos vemos hasta el próximo taller. ¿Listo? Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente video.